Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 83. Día de la revelación. A estas alturas, Midoriya casi se sentía como un funcionario del gobierno. Aún no tenía oficina, aunque, si las noticias que le llegaban a través del director Sasaki eran ciertas, eso iba a cambiar pronto. El gobierno ya estaba consiguiendo un edificio adecuado. Todo gracias a que Hisashi Shigaraki había hecho lobby en su nombre. Midoriya estaba increíblemente confundido al respecto. De hecho, el tiempo parecía extrañamente centrado en la idea de obtener edificios. Sasaki aceptó financiarlo, lo que resultó en que varias parejas, y dos grupos, de personas se prepararan para mudarse de la sede. Tantos buenos recuerdos. De alguna manera, todavía no podía considerarse genuinamente a sí mismo actuando como jefe de la red como un buen recuerdo. ¿Quieres que Himiko y yo nos volvamos a desplegar en Osu? Pregunta Hitoshi secamente, la principal razón de la actual racha de no quiero estar aquí, pero tengo que estar de Midoriya. ¿En serio? Midoriya suspira. Su entorno no es precisamente formal, ni tampoco su atuendo. Sigue en pijama porque disfruta holgazaneando por la mañana y no tiene prisa por empezar su jornada laboral oficialmente. Su pijama es verde y está decorado con algunas ranas de dibujos animados. Entonces se topó con Shinzo, literalmente en el pasillo frente a la puerta de su apartamento. Probablemente también bajaba a desayunar. También lleva pijama. Es negro y está decorado con gotas de sangre roja y lo que parecen colmillos de vampiro. Se quedaron mirándose fijamente durante 5 segundos, probablemente luciendo como ese meme de dos hombres araña apuntándose uno al otro, antes de que Izuku dijera a la mierda y decidiera que también podía tener una charla de negocios mientras tanto. Mira, los asesinos vagabundos nos pidieron ayuda, responde Midoriya. Y, por desgracia, responderemos. Genial, suspira Shinzo. Overhaul se está volviendo loco, ¿verdad? En mi opinión, nuestro estereotipo favorito de policía estadounidense lo llevó demasiado lejos, responde Midoriya con sinceridad. Por otro lado, si no piensa con claridad, es posible que se pase y finalmente logremos acabar con él. Izuku solo puede esperar. Si Overhaul desaparece, Musutafu se convertirá oficialmente en lo más cercano a una zona segura que Japón tendrá. Con la derrota del Shia Saikai, incluso si Izuku se muda a Tokio llevándose consigo a muchos miembros importantes, Musutafu estará bien. Solo pueden tener esperanza. Genial, mi novia y yo vamos a la zona de peligro regional, una ciudad sin ley llena de maníacos sedientos de sangre que viven para el derramamiento de sangre y el asesinato, responde Shinzo con sequedad. Y, peor aún, villanos de verdad. Midoriya resopla ante eso. Sí, los justicieros eran malos, los villanos eran peores. O tal vez ambos eran malos, pero los justicieros estaban de su lado. Defiant preferiría a Knuckleduster y su grupo de recreadores de los chicos a los moderados, eso seguro. Sin mencionar a la liga de villanos, porque en ese momento Midoriya deseaba ver a los asesinos vagabundos de Yoichi enfrentarse a los aficionados de traje negro de Kurohiro. Oh, cuántas cosas estoy dispuesto a hacer por un indulto. Suspira Shinzo. ¿Cuáles son nuestros objetivos para hoy? Averigua qué está planeando Overhaul, averigua todo lo que pueda sobre las nuevas peculiaridades que logró obtener en Gungai, en el peor de los casos, avísanos cuando salga para hacer lo que probablemente esté planeando hacer, responde Midoriya. Lo peor de luchar contra el Shia Saikai.
Davi seguía allí. Si es Carnage el que es enviado a cometer un asesinato en masa, digamos, en una comisaría local, matará a una docena de personas, como mucho, antes de que lleguen refuerzos y lo abatan. Y eso si los héroes encargados de proteger la comisaría no repelen el ataque por sí solos. Tienen a alguien presente en las comisarías principales de Musutafu en todo momento. Como demostró la situación con Split y la comisaría de Aldera, esto salvó vidas. Además, proporcionó ingresos estables a los compañeros más orientados al combate. ¿Pero Davi? Sí, no. Ese hombre habría aniquilado a la mitad de la policía en la montaña Gunga de no ser por una serie de coincidencias afortunadas, incluyendo que Amplitud estuviera en la posición perfecta y que Chancellor notara el aumento de temperatura. Que él simplemente disparara un prominente burn al azar contra la comisaría local seguía siendo la pesadilla recurrente de la policía local. Eizuku puede empatizar, porque no se siente particularmente seguro sabiendo que Nezu sabe dónde está la sede de la red. Afortunadamente, es solo cuestión de unos pocos días. Claro, puedo hacerlo, suspira Shinso. Probablemente también debería servirles a nuestros encantadores asesinos de Osu un recordatorio más de que la red metahumana podría estar compuesta por adolescentes, pero esos adolescentes son sorprendentemente competentes, ¿eh? Sí, responde mi gorilla. Claro que, oficialmente, nunca estuviste allí, y oficialmente no tenemos vínculos con un grupo de justicieros tan violento. Lo cual, no se parece en nada a la división de operaciones encubiertas de la Asociación de Héroes. Mi gorilla logró decir eso con seriedad, lo que provocó que Shinso suspirara con fuerza. ¿Dónde está el rollo de canela que toda la red admiraba como su santo patrón del heroísmo, la ansiedad y el síndrome del impostor? Shinso parece exasperado. ¿A dónde fue? ¿Alguien lo mató? Mi gorilla podría haber dicho algo como Bakugou lo hizo. Pero, siendo sinceros, fue un proceso. Las revelaciones de Nezu contribuyeron. Diablos. Incluso el incendio del distrito Marukane contribuyó, y mucho. Como casi te amenacé en nuestro primer encuentro, responde mi gorilla. De verdad, no creo que tú, precisamente, debas sorprenderte de que madure antes de lo que debería. Hay una diferencia entre ser bueno o ir a la cárcel y tener a un grupo de asesinos ligeramente maníacos en la lista de contactos, responde Shinso. Hay algo un poco raro en que le recrimine esto a mi gorilla, pero... No voy a tener a nadie en marcación rápida, Shinso suspira mi gorilla. Me imagino a alguien, digamos alguien políticamente importante, con un hijo metahumano y que no le guste nada. Si el gobierno me dice que el padre es intocable por las consecuencias políticas, creo que sería prudente que alguien sin vínculos oficiales conmigo se encargara del rescate. Ciertamente, no planea ordenar a los justicieros que limpien su ropa, ni literal ni metafóricamente. Pero... Shinso lo mira con curiosidad. ¿Crees que será una política a largo plazo? El hecho de que estén teniendo esta conversación mientras todavía están en pijama hace que toda la reunión sea involuntariamente hilarante. ¿Eso de justicieros haciendo el trabajo sucio para los héroes? Responde mi gorilla con una pregunta, y Shinso asiente. Ni idea. Knuckleduster parece estar intentando usar Eronet para organizar células similares por todo el país, pero ha sido un reto, sobre todo con él tan centrado en Overhaul últimamente. Esto sin duda suena a una política a largo plazo, replica Shinso con sequedad. Y tengo el presentimiento de que los héroes clandestinos serán el principal punto de contacto con ese pequeño club de asesinatos de justicieros suyo. Mi gorilla se encoge de hombros. Sinceramente, espero que el acuerdo extraoficial dure al menos 1 o 2 décadas, hasta que pase el caos inicial, añade Izuku. Entonces, probablemente tomaremos caminos separados. Pero por ahora, simplemente prefiero que gente peligrosa como Knuckleduster, Stein y Luna estén en nuestro equipo, aunque solo sea porque eso les obliga a atacar a quienes de otro modo matarían a héroes, policías, etc. Bueno, olvidé los tiempos en los que vivimos. Siempre se trata de elegir la opción menos mala. Suspira Shinso. Bien. Lo entiendo. Trabajaré con ellos. Luego me portaré fatal y no describiré qué te pasó exactamente, salvo un informe general sobre los resultados, solo para dejarte furioso por no tener más datos de peculiaridades que analizar. Shinso, tú. Después de todo lo ocurrido durante los últimos meses, todos los preparativos, todo el trabajo duro, todas las peleas, el día de la revelación resultó ser sorprendentemente tranquilo. Casi anodino, en realidad.
Probablemente iba a ser uno de esos días que se convertirían en grandes y recordados para siempre gracias a la retrospectiva. Gracias a que la gente los escribió en los libros de historia y dijo, sí, aquí fue cuando todo se jodió. La televisión informó sobre los resultados de la investigación china sobre el niño brillante de Qin Qin. Incluyó el hecho de que sus miembros descubrieron varias habilidades inexplicables, y que los investigadores, en esencia, se quedaron perplejos ante la incredulidad. El Consejo de los 12 perdió completamente su control sobre China como consecuencia del inicio de su guerra civil, un escenario muy probable, o bien se dio por vencido en sus intentos de mantener la situación bajo control. Las revelaciones se informaron, al menos en Japón, con incredulidad sobre todo. Con un fuerte toque de ¿qué demonios están haciendo esos chinos? Mi gorilla debería estar sorprendido, pero sinceramente no lo estaba. Bueno, la verdad es que fue decepcionante, anuncia Izuku cuando todos terminan de ver la grabación de la charla. Sobre todo la incredulidad ante las revelaciones, no es exactamente como lo imaginé. Está en la UA, con el director Sasaki, el comisionado señor Aizawa y, créalo o no, Rabbit. Está claro que Conejo no quiere estar allí, pero Izuku está casi seguro de que le prometieron más abrazos si era valiente. Y estaba haciendo todo lo posible por ganárselos. Mi gorilla se perdió el evento inicial, por lo que todos vieron las grabaciones. Por otro lado, Aizawa también se perdió casi todo. Hoy en día están muy ocupados. Cambiará mañana, responde el director Sasaki. Cuando la mirada se posa en él, se ajusta las gafas. Creo que el primer ministro Shimura hará una declaración oficial confirmando los hallazgos. Y probablemente podamos esperar que el presidente Skilini y quién sabe cuántos otros jefes de gobierno hagan lo mismo en poco tiempo. Tiene sentido. Aizawa suspira. Cuando Midoriya y Conejo lo miran con curiosidad, en serio, se parecen tanto que Aizawa se siente un poco raro, aunque sean primos, decide explicarlo. Miedo a lo desconocido, Midoriya. Bien. Intentan revelar toda la verdad al mundo antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta de que los hallazgos chinos no son un engaño, resume Midoriya. Sin darles tiempo a empezar a sospechar que no son noticias falsas y creando quién sabe cuántas teorías descabelladas, incluidas las conspirativas. Esa es la intención, sí. Sasaki asiente. Los gobiernos básicamente están intentando acortar al mínimo el período de ¿qué demonios está pasando? Claro, mucha gente reaccionará con incredulidad, otros verán el grado de conocimiento del gobierno como prueba de que todo es una nefasta conspiración mundial, pero probablemente siga siendo la mejor manera de dar la noticia. El hecho de que se tratara de una nefasta conspiración mundial realmente hizo que las cosas se volvieran extrañas. Porque las teorías conspirativas más disparatadas sobre el origen de las peculiaridades iban a ser, en realidad, las más cercanas a la verdad. ¿El primer ministro va a mencionar los supresores de Ku Klux? Interrumpe Conejo, claramente fuera de sí por el miedo. Creo que sí. El director asiente. Todavía no los tenemos, aunque las conversaciones están casi finalizadas, ya que nada facilita tanto la diplomacia como la perspectiva del fin de la sociedad tal como la conocemos. Probablemente dirá que estamos a punto de empezar a producirlos, lo cual es más bien una mentira piadosa en estas circunstancias. Eso por sí solo hará maravillas para la recepción del público, señala Aizawa, y Sasaki asiente. Sobre todo si no menciona que primero hay que capturar a los villanos para administrarlos de forma segura. Hará que las tonterías previamente desconocidas de las meta-habilidades parezcan controlables, y eso debería aplacar un poco la primera oleada de miedo. Lo mismo ocurre con los supresores de peculiaridades de la distorsión. Para ser honesto, Aizawa durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo después de que el gobernador Yagi lo llamara y se enterara de esos nuevos avances. Sí, cambió mucho, incluso con todas las limitaciones tecnológicas. La primera generación de tecnologías tendía a tener eso. Mientras tanto, mi gorilla tiene algo completamente diferente en mente. Bueno, mañana todos descubrirán que existen los dones, que existen los mutantes y griega. Bueno, que ahora hay superhéroes, al menos en Japón. Mi gorilla suspira profundamente. Sin presión alguna. Lo harás bien, adolescente problemático, responde Aizawa. Sigue con lo que has hecho hasta ahora. Gracias a ti, Japón, a pesar de su estado actual, es probablemente uno de los países mejor preparados para afrontar esto. Lo dice en serio.
No suele elogiar a la gente, pero ve cuánto ha cambiado la policía local desde que Sansa y Tsukauchi irrumpieron en su oficina y le dijeron que un autoproclamado superhéroe los salvó de un supervillano. Tantas cosas han cambiado. Claro, Overhaul seguía siendo una amenaza, pero él sabe mejor que nadie que sin Defiant y su red, Overhaul probablemente ya estaría gobernando la prefectura abiertamente. ¿Quién lo detendría, sobre todo desde que consiguió a Dictator con su control mental a bordo? Uno se pregunta cómo reaccionaría Yagi al ser controlado mentalmente por dos personas a la vez. Sí, supongo. Suspira Izuku. Puede que lo haya aceptado intelectualmente, pero emocionalmente aún le queda mucho por sanar. No está seguro de estar listo para semejante revelación a ese nivel. Supongo que veremos qué tan bien preparados estamos tarde o temprano. Hablando de eso, Sasaki lo mira con curiosidad. Aizawa se une inmediatamente después. De hecho, la reunión tenía dos temas en lugar de uno. Incluso Conejo lo mira fijamente, aunque él, precisamente él, sabe la respuesta. ¡Qué traición! Y Haki y Carmilla contactaron hoy con los asesinos vagabundos, responde Midoriya. Fue principalmente una presentación de peculiaridades, pero parece que Knuckleduster tiene un plan para utilizarlos. Sin embargo, pidió personal adicional para lograrlo, y. Voy para allá esta noche, interrumpe Conejo. Con Edge y Dereatsot. ¿Seguro? Aizawa decide asumir su rol de figura paterna, que no es para nada un sustituto. O, para ser exactos, el sustituto que no inició la Primera Guerra Mundial. ¡Qué forma tan increíble de conocer a tus futuros suegros! Conejo probablemente prefería no pensar en eso. Ni en su eventual matrimonio con Rini ni en el hecho de que iba a conocer a sus suegros. Sobre todo porque Edge probablemente estaba furioso por ello en ese momento. Esa chica tenía mal carácter. Migon es súper útil. Dereatsot es bueno vigilando desde una distancia segura y Edge sabe cómo operar en lugares como Hosu, responde Conejo. Es una buena idea. Bien. Bueno, entonces lo único que puedo decirte es buena suerte y cuídate, responde Aizawa. Sin duda necesitamos esa información, y la de ayer, porque Overhaul probablemente esté planeando algo grande. Suspira. Es malo que sinceramente espere que esté planeando algo grande contra Kurohiro y que ambos se maten. Oye tres no a la vez, incluyendo uno tembloroso de Conejo. Sí, Kurohiro ha empezado a perder su utilidad. Lástima que no sepan exactamente dónde golpearlo, así que dolería. Bueno, pasito a pasito, Aizawa. Pasito a pasito. Los disfraces eran un poco irritantes, Conejo tuvo que admitirlo. No era para nada así, porque le impedían ver todo lo que tanto amaba de Rini, como su cola esponjosa, sus orejas alegres y adorables, sus brazos, piernas y abdomen musculosos y. Concéntrate, Conejo. Los disfraces eran irritantes, pues les recordaban que se encontraban en territorio hostil. Y que ser reconocidos podía acabar perjudicando seriamente su salud a largo plazo. Sí, esto no amplificó en absoluto la presión que sus nervios, ya hiperactivos, sentían constantemente. Al menos, no estaba solo. Puntos extra por el hecho de que estaba lloviendo mucho, por lo que los impermeables eran perfectos para ocultarse y no llamaban la atención. Shinzo les hacía de guía, llevándolos al almacén abandonado en cuestión, sin nada destacable, antes de tocar la puerta lateral varias veces. Probablemente era un código. Un momento después, todos se estaban quitando los impermeables y mirando el interior del edificio. Unas cuantas mesas con equipo, algunas armas claramente en mantenimiento, con Knuckleduster trabajando con ellas. Un poco de espacio habitable, principalmente una mesa grande con una pequeña nevera cerca, sin otros utensilios de cocina aparte de un microondas, así que probablemente estaba lleno de latas de cerveza. Podía ver algunas sobre la mesa. Había algo parecido a un espacio privado al otro lado del almacén. Al parecer, eran sobre todo muchas cortinas. Conejo se sorprende un poco al ver la parte central del almacén, que parece ser un ring de combate. Más bien un espacio abierto, con dibujos en el suelo que indican dónde estaba el borde. Conejo, sinceramente, está sorprendido por lo que le sorprendió. Rini ya le había contado bastante sobre esa gente. El hecho de que pudiera ver a dos mujeres conejo peleándose en el ring fue un poco más sorprendente. Por otra parte, probablemente estaban probando hasta dónde podía llegar su imitación.
Eso, bueno, la madre de Rini probablemente solo estaba disfrutando de una pelea contra alguien que tenía su cuerpo y, en gran medida, parecía poder copiar sus movimientos gracias a las características específicas de su Kirk. Dos conejas bastante musculosas y fuertes se peleaban en el ring. Fue un combate muy intenso. Sin embargo, el hecho de que fueran las madres de Rini lo hacía muy incómodo. Además, eran un poco mayores para él, ¿no? Han llegado refuerzos de la red, anuncia Shinso. Stein y puño cadena, ¿no? Terminan de observar la pelea y giran la cabeza para evaluar a los recién llegados. Rini. Ambas lunas gritan al unísono, pero solo una avanza, la otra deshace su imitación y vuelve a convertirse en toga. No te conozco, responde Rini, con una expresión tan impasible que Conejo empieza a tener miedo. Por ella y a causa de ella. Por favor, no te acerques más, o me defenderé con medios letales. Rini. No seas así. Luna claramente no se dio cuenta de la amenaza que corría. Stein, a juzgar por su repentino golpe en la cara al fondo, probablemente sí. Hace tanto tiempo que no nos vemos y. Rumi, no creo que sea una buena idea, Stein intenta ser razonable. Conejo, ¿me permites matarla? Le pregunta Rini a su novio con frialdad. Si le sacamos toda la sangre, Carmilla podrá imitarla el tiempo suficiente para que su muerte no importe. A Conejo no le gusta el frío. Siempre está tan calentita. En un sentido completamente sano. Conejo. Rumi detiene su marcha hacia su hija que la quería muerta y mira a Asa. ¿Quién demonios es este camarón? Conejo abrió la boca para responder algo, por muy tembloroso que fuera, pero Rini se movió más rápido. Mi novio, anuncia Rini, orgullosa. Stein empieza a temblar profusamente de fondo. Nadie sabe si es por el Dios mío. ¿Alguien está saliendo con mi hija? ¿O por Dios mío? Mi mujer va a matar a alguien. Quizás por ambas cosas. ¿Qué cojones? Rumi parece casi horrorizado ante esas palabras. No había hombres de verdad ahí fuera. ¿Has elegido a este camarón antes que a alguien más? Sí, Luna, he elegido a este camarón sobre cualquier otro, probablemente porque me gusta su aspecto y su comportamiento, dice Rini entre dientes. Menuda rabia. Usa el nombre de justiciera de su madre en lugar de la palabra mamá. Lo que probablemente fue otra bofetada. Y sobre todo porque no se parece en nada a ti ni a ese imbécil sin nariz de ahí. Ahora, si pudieras, vete a la mierda. O te va a dar una paliza. Al conejo no le gusta que lo pongan en el centro de atención. Ah, ¿sí? Luna se acerca a él. A pesar de ser bajita, es un poco más alta que él. Y su presencia es bastante intensa. ¿Me vas a dar una paliza, eh? Anda, golpéame entonces. Él fuera de sí del susto, pero vamos, Rini es una coneja y es feroz y valiente, así que él también lo será. La golpea. En el hombro. Suavemente. ¿Qué se supone que era eso, eh? Rumi no está divertido. Es sin poder. Responde Conejo. Entonces se aparta rápidamente mientras Luna, muy confundida y gritando algo furiosa, cae hacia adelante y se estrella contra el suelo de concreto con un fuerte golpe. Su don era mutante, así que toda su fuerza física fue interpretada por su estado como un don. Ya habían probado esta orden con mutantes antes. Stein resuena con fuerza de fondo. Shinso suspira. De Alsot parece vagamente divertido. Rini estalla en carcajadas, actuando como si lo que acaba de ver fuera lo más gracioso del mundo. Dios mío. Se ríe. Creo que se rompió la nariz. Conejo, eres genial. A Conejo le gusta oír elogios, sobre todo de Rini, pero también de las otras chicas. Pero también cree que aún le queda tiempo. Rumi, ¿qué parte de creo que quizás nos hemos equivocado con la crianza y deberíamos resolverlo con mucha calma antes de pedirle que considere ir con nosotros a algún maldito terapeuta familiar? ¿No entendiste? Stein, una vez más, demuestra ser el más lúcido de la presente compañía. En cuanto tu don deje de funcionar, te voy a romper en pedazos. Rumi lo ignora por completo, profiriendo una letanía de amenazas de muerte. Pero entonces, muere de repente, junto con el breve discurso de Stein. Con una cantidad extrema de rencor y furia, probablemente, logra girar la cabeza lo suficiente para ver a Conejo con el rabillo del ojo. Además, sí, parece como si se hubiera roto un poco la nariz. Acabas de... dice con total incredulidad en su voz. ¿Patearme el trasero? Rini dijo que si no te largabas, te patearía el trasero.
dice Rabbit, intentando no asustarse más, haciendo movimientos extraños con las manos, como si intentara ponerse en guardia, pero le daba demasiado miedo hacerlo, así que se detenía a mitad de camino antes de reiniciar el movimiento. Tú no lo hiciste, así que lo hice yo. Silencio. Incluso Rini parece mortificada, probablemente esperando que muera alguien. Pero entonces, Luna, de repente, empieza a reír a carcajadas. Me retracto. Dice. Tienes un carácter de mierda, te lo reconozco. Parece que eres más fuerte de lo que parece. Ahora, ¿podemos volver a lo de planear cómo joder Overaul? Porque siento que tenemos un límite de tiempo. Bien. Capítulo 84. Declaración oficial. A primera hora de la tarde después del día de la revelación, la primera ministra Nana Shimura hizo una declaración oficial, confirmando los hallazgos del equipo de investigación chino con plena autoridad de su oficina respaldándola. También afirmó que el gobierno japonés ha estado investigando el fenómeno desde que surgieron los informes iniciales sobre el bebé brillante, principalmente debido a que dicho bebé brillante desencadenó la salida del armario de un pequeño grupo de personas con habilidades similares, recientemente despertadas. Algo que se tomó en serio porque dichas personas estaban conectadas a alguna agencia del gobierno. Lo cual fue, sinceramente, una cantidad impresionante de tonterías, pero salpicada de verdad hasta el punto de resultar creíble. Al mismo tiempo, logró que el gobierno no pareciera un completo imbécil por no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo durante tanto tiempo. A pesar de que ellos, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo durante tanto tiempo, incluso si eso era debido a una conspiración. Midoriya sospechaba que el público se daría cuenta de que los metahumanos eran un poco mayores que el bebé brillante. Unos meses mayores, quizás. Los primeros despertares metahumanos se considerarían dudosos. También existía la posibilidad de que, si el caos que se avecinaba era tan grave, los informes acabaran por confundirse lo suficiente como para que la mayoría de la gente pensara que el bebé brillante era el primero. Esperemos que no sea así. Los periodistas se debatían entre la incredulidad y el deseo desmedido de hacerle todas las preguntas imaginables al primer ministro. Nana Shimura les respondía con la mayor intensidad posible, cubriendo los temas más importantes. Emisores, transformables y mutantes. El hecho de que las habilidades descubiertas hasta el momento fueran extremadamente variadas, yendo más allá de superpoderes más típicos como la telequinesis, aunque también ocurría de vez en cuando. La creencia de que los mutantes, que incluyen una amplia variedad de personas, animales y casos claramente inspirados en entidades más míticas, eran heredables sin falta y que era mejor tratarlos como una subespecie de la humanidad, actualmente rara. Mencionó que la policía ya estaba trabajando para establecer la mejor forma de lidiar con los potenciales riesgos de seguridad que este nuevo fenómeno podría causar, y que Japón ya logró obtener un prototipo de fármaco que es capaz de suprimir temporalmente el uso de las meta-habilidades no mutantes. Lo que significa que, si ocurre lo peor, encarcelar a posibles criminales metahumanos debería ser totalmente posible. De hecho, mencionó el cliché de la prisión de cartón y afirmó claramente que Japón está totalmente preparado para evitarlo por completo. Vaya. ¡Qué época tan extraña! El primer ministro también abordó dos temas más que Izuku encontró interesantes. El primero anunció que, hasta el momento, los científicos involucrados en la investigación del fenómeno no habían encontrado motivos para sospechar causas microbiológicas. Las nuevas manifestaciones confirmadas de las meta-habilidades no presentaban similitudes con lo que podría considerarse un modelo epidemiológico. En resumen, según la investigación preliminar, las meta-habilidades no parecían ser contagiosas. De hecho, aún no estaba claro si eran hereditarias, ya que no portaban marcadores genéticos identificados, siendo las mutaciones las únicas excepciones más o menos establecidas. A primera vista, tenía sentido. El miedo a contraer las mutaciones probablemente contribuiría al rechazo temprano de los metahumanos. Pero al leerlo en el contexto que Izuku obtuvo en la montaña Gunga, ¿fue el Consejo de los 12 intentando desviar la atención del mundo de la verdad? Honestamente, fue una decisión lógica en sí misma. El Consejo quería minimizar el caos durante el período de transición. El gobierno quería minimizar el caos durante el período de transición. Era perfectamente posible que esas palabras no surgieran del plan de control mental de All for One. Izuku también estaba casi seguro de que mucha gente iba a tratar esas revelaciones con incredulidad.
La otra cosa fueron unas cuantas frases dirigidas a los metahumanos. La mayoría eran garantías, prácticamente lugares comunes, sobre cómo el gobierno no los persigue y que, de hecho, espera una coexistencia pacífica. Lo interesante fue mencionar que, si no quieren hacerse conocidos, salir del armario es completamente opcional. Al fin y al cabo, existe el riesgo de ostracismo social, sobre todo al principio, y si tu poder no es visible, permanecer oculto es una opción perfectamente válida. Mi gorilla se siente bastante dividido sobre esa parte, realmente. En parte, era su idealismo el que chocaba con el realismo. Las metahabilidades son, en su opinión, geniales. Ocultarlas se sentía mal, incluso malvado. Eso era lo que decía su idealismo. ¿Su lado realista? Sí, fue una decisión lógica. Cada metahumano que decidía permanecer oculto era, en efecto, un problema menos del que preocuparse para el gobierno. Ya que no podían ser rechazados por sus iguales y enojarse, recurriendo finalmente a la maldad. Mi gorilla tenía la extraña sensación de que Lamla iba a explotarlo con su propaganda más temprano que tarde. También solo podía esperar que la gente no se lo contara a su familia, que ésta los rechazara y luego los reprimiera activamente, diciéndoles que ocultaran sus metahabilidades al mundo o que ya no habría nada malo. Eso sería una mierda. En su opinión, el primer ministro podría haberlo expresado de forma un poco menos polémica. Claro, así es el primer ministro. Mi gorilla ni siquiera es oficialmente funcionario, así que, como mucho, puede quejarse. Quejarse de los políticos y sus acciones es prácticamente un pasatiempo nacional. Al menos nacional, en opinión de Izuku, hay muy pocos países que no hayan llegado al menos tan lejos. Aún no se mencionaba a los héroes. El director Sasaki dijo que no se mencionarían todavía. Al parecer, el gobierno decidió que sacar a los superhéroes de la chistera durante el anuncio inicial de los metahumanos haría que la iniciativa pareciera sospechosa. Afortunadamente, también estaba seguro de que el gobierno no intentaba hacer nada sospechoso. Los preparativos para la sede de la Asociación de Héroes avanzaban según lo previsto. Un rascacielos, guau. En el distrito de Roppongi de Tokio fue elegido para albergarla. En resumen, la tormenta de mierda finalmente había llegado, e Izuku no tenía idea de cómo sentirse al respecto. Qué aburrido, anuncia Mei, antes de engullir más patatas fritas. ¿Son siempre igual de aburridos los informes del gobierno? Esa fue una pregunta muy típica de Mei. Ambos estaban sentados en el sofá de la sede de la red metahumana, que no duraría mucho, viendo la televisión. Uraraka estaba en una de sus sesiones de terapia con el consejero Inui. Suyo estaba ocupada siendo el apoyo emocional de su madre, con su próxima cita con Hisashi llamada. Es agradable. Por suerte, sí, responde mi gorilla. Cuando Mei lo mira con curiosidad, él explica. Creo que una declaración gubernamental que involucre emocionalmente sería algo como los extraterrestres están invadiendo. O algo así. Prefiero que sean aburridos. Mei claramente lo está pensando. Supongo. Probablemente tendremos que acostumbrarnos a anuncios gubernamentales más interesantes de ahora en adelante, ¿eh? Él realmente no quiere reconocer la verdad en sus palabras, pero probablemente sea inevitable, sí. Baja la mirada, ve el ligero bulto en su abdomen, lo que le deja la mente en blanco por un instante. Dios mío, va a ser padre. Y luego vuelve a fijar la mirada en su rostro. En su rostro absolutamente precioso. Oh sí, él todavía está increíblemente enamorado, sí. ¿Hay algo raro en mi cara? Le dice Mei. Me miras fijamente, sonríes y griega. Nada. Esa fue una respuesta muy elocuente, Izuku, sí. Se me acaba de ocurrir lo increíblemente afortunado que soy de que me hayas encontrado en internet y me hayas contactado para ayudarme a convertirme en superhéroe. Ya sabes, al principio, ¿no? A veces parece que fue hace una eternidad, a pesar de que solo fueron unos meses. Muchas cosas cambiaron, e incluso ahora Izuku no puede evitar preguntarse cómo sucedió. Y de cuántas maneras diferentes podrían desarrollarse los acontecimientos. Ay. Mei sonríe antes de dejar sus bocadillos por un momento y abrazarlo. Izuku, como es natural, le devuelve el abrazo. ¿No eres la más linda? En su opinión, Tsuyu sería ella, pero... También es casi increíble cuánto mejoró su comportamiento como persona normal. Izuku está asombrado por su progreso. Cree que es principalmente Uraraka.
Bien, supongo que es hora de demostrar que Izuku sí hizo progresos con todo el desarrollo del personaje en más campos que la lucha contra villanos. Probablemente fue el mayor contribuyente, incluso más allá de Uraraka. Porque fue Izuku quien hizo que Mei decidiera volverse un poco más sensata. Ahí lo hizo. En realidad admitió que algo fue su logro, en lugar de intentar desviarlo hacia casi todo el mundo que no fuera él. Mei aprovecha el momento para besarlo. Un beso rápido pero intenso antes de apartarse un poco. Sentí que tenía que hacerlo, anuncia Mei, mientras Izuku la mira con sorpresa escrita en su rostro. ¿Quieres ver más? Pregunta Mei. Creo que mencionaron que el gobierno surcoreano también hará un anuncio en un momento, y es probablemente más de lo mismo, la verdad. Izuku suspira. Sinceramente, podría resumir todas esas cifras con estas palabras. Ahora vivimos en un género de superhéroes. Ciudadanos, por favor, mantengan la calma. Nuestros mejores científicos trabajan a destajo para descubrir el subgénero exacto y los tropos involucrados. O algo así. Ella realmente se ríe de ello. Sí, eso suena bastante bien. Dice ella finalmente. Sus manos siguen entrelazadas detrás de su cabeza, y él cree saber lo que podría significar ese prolongado período de cercanía. Entonces, ella decide sorprenderlo. Caramba, hemos avanzado mucho desde nuestro primer encuentro, ¿verdad? Sí, suspira Izuku, casi con nostalgia. De dos personas que se encuentran en un café y hablan de que una se convierte en superhéroe y la otra en su, digamos, ingeniero de soporte. Esto. Todavía no tiene ni idea de cómo sucedió. Sinceramente, la mayor parte de eso no fue su trabajo. No fue otra sesión de autodesprecio, primero fue principalmente el apoyo de Mei, luego Aizawa tomó el control, luego Mirai Sasaki irrumpió al darse cuenta del lío en el que estaban todos metidos, luego el gobierno tomó medidas, demonios, de una manera retorcida, incluso Isashi Shigaraki estaba contribuyendo a sus esfuerzos hoy en día y. Bueno, ya basta, interrumpe Mei, e Izuku parparea sorprendido. Reconozco tu expresión. Tsu-chan dice que la tienes cuando piensas tonterías. ¿En qué estabas pensando? Su apoyo emocional conjunto no estaba ahí, pero eso no impidió que Tsuyu se involucrara. ¡Guau! Izuku suspira y decide que puede hacerlo. Así que comparte sus ideas con Mei, quien pone cara pensativa. ¿Sabes? Ochako-chan y Tsu-chan suelen darte charlas correctivas sobre emociones y demás, pero a mí me excluyeron porque, bueno, no se me daban muy bien hablar de emociones, anuncia Mei después de unos segundos. Creo que es un buen momento para intentarlo, ¿no? No me siento bien que me excluyan de todas llenas. Vaya. Realmente ha cambiado mucho. De acuerdo, responde Izuku. Inténtalo. Siendo sincero, no tiene muchas esperanzas al respecto. Mei lleva, como mucho, unos meses interactuando significativamente con personas que no eran sus padres ni sus guardaespaldas. Y, bueno, todavía tenía tendencia a recurrir a metáforas de ingeniería cada vez que tenía la más mínima duda y. ¿Crees que todos seguirían ayudándote e invirtiendo sus recursos y esfuerzos en ti y tu organización si no creyeran que vales la pena? Le pregunta Mei. O sea, eso me parece un pésimo plan de negocios. Bueno, Izuku parpadea. No se lo esperaba. Es un consejo de 9 sobre 10, te lo doy. Es solo que, ¿tienes un plano, pero necesitas tiempo para crear algo a partir de él? Interrumpe Mei, visiblemente nerviosa. Aunque la voz no lo delatara, la metáfora de ingeniería sin duda lo haría. Sí. Mi gorilla decide quedarse con esto. Es una buena metáfora para escuché palabras sabias, ahora tengo que empezar a creer en ellas de verdad. Entonces, tiene otro tema en el que profundizar. Es decir, ¿por qué demonios está tan ansiosa la madre de su hijo? Eso no puede ser saludable para el bebé a largo plazo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué estás tan nerviosa? Bueno, lo mira parpadeando. O sea, ambos te están ayudando mucho últimamente, y yo me sentía un poco relegada, incluso redundante, Termina dándole un golpecito en la frente. Con la fuerza suficiente para que ella deje de hablar por un momento. ¿Qué hice? Pregunta. Izuku se siente un poco mal por haberle dado ese golpe en la frente, aunque claro, sí, estaba embarazada, pero no podía causar nada negativo, ¿verdad? Y no contaba como violencia ni nada, ¿verdad? Tuviste la peor de las tonterías, responde mi gorilla con sequedad.
Antes que nada, ¿por qué me presionaste para que subiera a Uraraka Itsuyu si tenías miedo de quedarte atrás? Bueno, yo. En segundo lugar, esto no es una competencia, continúa Izuku. Los quiero a todos por igual y considero que es un compromiso de por vida en cualquier ámbito. Incluso si las circunstancias me hacen centrarme en alguien en particular, es temporal. Y si se sienten abandonados, por favor, díganmelo. Me aseguraré de que no se sientan así. La comunicación es la clave del día. Ah, ya veo, Y. En tercer lugar, tienes algo que ni Uraraka ni Tsuyu pueden copiar, responde Izuku. ¿Adivinas qué es exactamente? Probablemente debería ayudarla a mejorar sus habilidades sociales, y eso le parece un buen momento. A Mei no le toma mucho tiempo pensarlo. Estoy dispuesta a hacer de todo en la cama siempre que me lo pidas o me dé curiosidad. Pregunta con cara seria. Mi gorilla termina sonrojándose un poco. No, inténtalo de nuevo, pregunta. ¿Pechos grandes? Pregunta Mei inmediatamente. Sí, gracias por recordarle a tu novio que crecieron un poco últimamente, y que ya eran considerables. No, responde Izuku, intentando no sonrojarse aún más. ¿Ya confirmaste tu fertilidad? Pregunta Mei, arqueando una ceja, probablemente confundida por sus suposiciones incorrectas. Sí, gracias por recordarle que estás embarazada de su hijo, no le hace más fácil a Izuku mantener la calma con lo cerca que están el uno del otro. No, no se trata de sexo, Mei. Izuku decide guiarla. Más bien, en general. ¿Mi dinero y mis contactos por ser heredera de un Zaibatsu? Pregunta Mei. De nuevo, es una suposición completamente incorrecta. Izuku suspira ruidosamente. Espera, ya sé la respuesta. Mei se anima un poco. Se trata de mis inventos, ¿no? En realidad, quiere acariciarle la cabeza al verla tan entusiasmada con ese tema, pero, sí, respuesta equivocada. Tú mismo, Mei, responde Izuku, y Mei parparea sorprendida. Eres tú mismo, y ya te dije que te quiero tal como eres. Ninguno de ellos puede ser como tú, al igual que tú no puedes ser como ellos. De verdad no tienes que compararte con ellos, ¿de acuerdo? ¿Está Izuku mejorando en sus relaciones y asuntos emocionales? Está improvisando, pero siente que funciona mucho más a menudo. Izuku está un poco confundido. A Mei, ciertamente, parece encantarle su respuesta, a juzgar por el abrazo y los besos que siguieron. Internet era un desastre, algo que se expandía por todo el mundo a una velocidad vertiginosa. Por alguna razón, Japón fue el primero en hacer una declaración oficial, pero solo por una hora aproximadamente. Después fue Corea del Sur. Luego, más países. En la mayoría de los casos, simplemente confirman los hallazgos ya presentados por los medios de comunicación de sus países. Cuando el gobierno japonés anuncia repentinamente la existencia de superpoderes, bueno. Aldea global, medios de comunicación de otros países informando sobre ello incluso antes de las conferencias de prensa oficiales de sus gobiernos, etc. Mi gorilla estaba bastante seguro de que, al menos en parte, fue intencional, lo que le dio al gobierno varias horas para modificar rápidamente las declaraciones iniciales cuando fuera necesario. Como ya dijo Izuku, fue prácticamente lo mismo. Tranquilos, estamos investigando la situación. No se trata de una invasión alienígena ni nada parecido, Izuku se inventó esa última parte, pero, sinceramente, encajaría con la mayoría de los anuncios. Internet, como ya se ha dicho, era un desastre. Desde el mundo se está yendo al infierno o, más generalmente, van a joder la sociedad. ¿Eso significa que las chicas gato ya son reales? La gente probablemente necesitó al menos unos días para formar algo parecido a un conjunto coherente de opiniones. Honestamente, Izuku se perdió casi todo eso, al igual que la mayoría de la sucursal local de la red. Estaban demasiado ocupados organizando una fiesta de inauguración para Eto y Hirou. Por fin se mudaban, Y. Bueno, pronto habría muchas más fiestas de inauguración. La parte favorita de mi gorilla del evento fueron probablemente las travesuras de Tsuyu. Desde estar sentada allí, con los auriculares antirruido que Momo le había hecho, la música estaba demasiado alta para su gusto, disfrutando del ambiente, pasando por sus intentos de cantar, le salió bastante horrible, pero de la forma más divertida posible, hasta su descubrimiento del alcohol. La última etapa no duró mucho, ya que Tsuyu quedó profundamente dormida en el sofá, con la cabeza sobre el regazo de Izuku.
Uraraka claramente encontró los intentos de Tsuyu de cantar como una de las cosas más divertidas que jamás vio o escuchó, a juzgar por el hecho de que derramó su cerveza cuando sucedió. En opinión de Izuku, todos simplemente querían no pensar en el mañana. Dato curioso. Tsuyu bebe muy poco. Dato curioso número 2. Ella es incluso más dependiente de lo habitual cuando sufre de resaca. Dato curioso número 3. Probablemente no volverá a probar el alcohol nunca más. Esto fue, dice Shinso en voz alta. Una de las cosas más graciosas y locas que he oído, y mucho menos visto. Knuckleduster, señor, con el debido respeto. ¿Qué le pasa? Knuckleduster, todavía con maquillaje de payaso, porque claro que lo hace, señala a Stein. Stein, que al menos lleva ropa normal, gruñe de dolor antes de señalar a su esposa. Rumi aprovecha el momento particular para estrellarse contra una pared, maldiciendo en voz alta el palo saltarín que estaba usando para demostrarle a su hija que puede vencerla en el campo de la habilidad de salto asistida mecánicamente. Sinceramente, sus constantes cabezazos se estaban volviendo aburridos. Ni siquiera era la forma más extraña en que Luna intentaba desesperadamente demostrarle a su hija que era superior a ella y, por lo tanto, digna de su respeto. No funcionaba, porque seguía malinterpretando grotescamente la razón por la que su hija no quería saber nada de ella. Shinso tenía muy poca experiencia en relaciones normales y en la paternidad. Aún así, los chicos que tenía delante, menos Stein, hasta cierto punto, al menos parecía haberse dado cuenta de que la habían cagado, simplemente estaban tristes. Ahora Edge le dedicaba a su madre una mirada de superioridad, mientras seguía saltando en su saltador. El grupo los dejó con Rappa, para que actuaran como refuerzos si las cosas salían mal, durante unas 2 horas. Ahora vuelven, y, bueno, esto. Shinso ni siquiera sabía de dónde demonios habían sacado los saltadores. Rappa estaba ocupado riéndose a carcajadas por el accidente de Rumi. Esa es la política oficial de los justicieros. Knuckleduster decide decir algo. Si es una tontería pero funciona, no es una tontería. Además, funcionó, así que... Shinso suspira. Está demasiado sobrio para lidiar con esto. Bien, le diré a Midoriya que todo va bien, y. Hace una pausa al ver que las manos de conejo se acercan al teléfono. ¿No? ¿Qué? Chibi Midoriya parparea sorprendida. Solo eres un futuro jefe de sucursal, responde Shinso. Soy el ejecutivo de la Asociación de Héroes. Por lo tanto, tengo el poder de prohibirte oficialmente que menciones lo ocurrido hoy a nadie, incluido Midoriya. ¿Pero por qué? Conejo parece sorprendido. Porque mientras hacíamos estupideces que pusieron en peligro nuestra vida, parece que estaban dando una fiesta, responde Shinso con sequedad. Por eso quiero que Midoriya sufra. No saber qué ha pasado exactamente es lo máximo que puedo hacer en ese campo. ¿Y si me ordena que se lo diga? Pregunta Conejo, encontrando de alguna manera en sí mismo la fuerza para no temblar. Cierto, Midoriya era el jefe de Shinso. Maldita sea. Bueno, solo dale una versión diferente de lo que pasó cada vez que pregunte, responde Shinso. Sí, es mezquino, demándalo por eso. Se cansará y dejará de preguntar, y eso significará nuestra victoria. Pero no aparecerías en la fiesta incluso si te lo pidieran. De Alsot decide hacer la pregunta, mirándolo extrañamente por encima del hombro de Rabbit. Sí, responde Shinso secamente. ¿Qué hay de eso? Las miradas que ella recibe a cambio le hacen darse cuenta una vez más de que su compañía actual lo molesta. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 83 y 84, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.